¿Estás listo para el enfrentamiento definitivo de ETFs? En una esquina tenemos a SCHD, el campeón de los altos dividendos, entregando más del 3% en pagos anuales. En la esquina opuesta está WGT, el gigante tecnológico que convirtió $100,000 en 14 millones. Millones, $40,000 después de 30 años. Y justo en el medio tenemos a nuestro gigante de bajo costo y mercado amplio con un tasa de gasto de 0,03%. ¿Cuál resultará ganador? Ya sea que busques ingresos constantes, crecimiento impresionante o estabilidad equilibrada. Estamos analizando los números, evaluando el rendimiento y revelando los pros y los contras. No te lo pierdas, los resultados podrían sorprenderte. Mantente atento para saber en qué ETF deberías invertir. Es el campeón de inversión definitivo. Vamos a profundizar en CHD, WTK, TWO para descubrir cuál es. Ofrece los mejores rendimientos. Dividendos y metas de crecimiento, la como inversión de $100,000 hoy podría impactar su negocio. Más información de que será en los próximos 30 años. Primero CHD, el estructural. El Schwab Wealth Dividend Equity ETF está diseñado para aquellos que aman los altos dividendos con un rendimiento anual de más de $300,000. SHD proporciona un flujo constante de ingresos. Imagina reinvertir esos dividendos y ver cómo crece tu inversión en los próximos. A continuación veamos BGT, el ETF de tecnología de la información de Vanguard. Enfocado en gigantes tecnológicos como Apple y Microsoft, BGT ha mostrado resultados notables. Crecimiento. Si te entusiasma el futuro de la tecnología, BTT podría ser tu clave para ganancias significativas a largo plazo. Por último tenemos el BO, el Vanguard S&P 500. BO sigue el índice S&P 500, ofreciendo exposición a 500 de las empresas más grandes de Estados Unidos con una baja ratio de gasto de solo 0.03%. BO es una opción rentable para equilibrar. Crecimiento. El rendimiento histórico del S&P 500 sugiere buenos retornos, lo que hace los best son una opción confiable para muchos inversores. Quédate con nosotros mientras analizamos estos ETFs en comparación con su rendimiento. Y ayudarte a determinar cuál se ajusta a tu estrategia de inversión. Las ideas que obtengas podrían transformar tu futuro financiero. Vamos a sumergirnos y ver cuál ETF sale primero. Déjame saber lo que piensas abajo. Genial, un inversor astuto está considerando el CHD, el Schwab US Dividend Equity ETF para su cartera. El CHD se enfoca en acciones estadounidenses con altos dividendos y se ha convertido en un favorito entre inversores en busca de rentabilidad. Para entender su potencial, Harry analiza varios aspectos como el índice de gastos, ratio de distribución de GR y tasas de crecimiento, así como las compañías específicas incluidas en el ETF. SHD tiene una relación de gastos de solo 0.06%, lo que lo convierte en una opción rentable. En los últimos 10 años, SHD ha entregado una tasa de crecimiento anual compuesta de alrededor de 12%, lo cual es impresionante para un fondo enfocado en dividendos. El rendimiento actual por dividendo del ETF es de aproximadamente 3.5%, proporcionando a Harry una fuente de ingresos confiable. Flujo de ingresos. Este fondo posee acciones de una variedad de sectores, asegurando la diversificación. Algunas de las principales participaciones incluyen PepsiCo Inc., Coca-Cola, Pfizer Inc., PepsiCo, por ejemplo, tiene un rendimiento de dividendos de el 2,8% y una tasa de pago del 70%, mientras que Coca-Cola ofrece un rendimiento del 3,1% con una tasa de pago del 76%. Pfizer, otra participación importante, tiene un rendimiento de dividendos del 4,2% y una tasa de distribución del 58%. Estas empresas han mostrado un crecimiento constante de dividendos, lo que contribuye al desempeño general de CHD. Si Harry invierte $100,000 en CHD, así es como su inversión podría crecer potencialmente. Después de un año, asumiendo el CAGR histórico, su inversión podría crecer aproximadamente a $112,000. En 5 años su inversión podría alcanzar alrededor de $176,000. En 10 años la inversión podría crecer a unos $310,000. Después de 20 años la inversión de Harry podría expandirse a aproximadamente $962,000. Si se mantiene por 30 años, sus $100,000 podrían crecer potencialmente a $1,500 millones. Unas impresionantes $2,973,000 gracias al poder del interés compuesto y la reinversión. Dividendos. Es crucial considerar la tasa de crecimiento anualizada del ETF y el dividendo con la reinversión, el crecimiento de CHD. La tasa en la última década ha sido robusta y los dividendos se han pagado de manera constante. Lo invierte de nuevo, mejorando aún más los rendimientos totales. La ratio de pago de las tenencias de SDHD indica un equilibrio saludable entre retorno y pérdida, y ingresos para los accionistas y retener ganancias de Cressy, Cocker, Eriasi y Mi. Crecimiento de ingresos, fuerte flujo de caja y modelos de negocios sostenibles. Este enfoque no solo proporciona un ingreso estable, sino también potencial de apreciación del capital. Valoración. En general, Harry ve a CHD como una opción viable tanto para codificadores y crecimiento. Una combinación de bajo ratio de gastos y fuerte historial. El rendimiento y la diversificación de un portafolio de compañías de alta calidad que pagan dividendos hacen que SHD sea una opción atractiva para inversión a largo plazo, manteniendo SHD a largo plazo. A largo plazo, Harry puede beneficiarse de las ventajas duales de los ingresos por dividendos y el crecimiento del capital, convirtiendo su inversión de $100,000 en una piedra angular del crecimiento. Futuro financiero para sí mismo. Harry, un inversor con buen ojo para las oportunidades de crecimiento, está considerando BGT, el Vanguard Information Technology ETF para su cartera. VGT es conocido por su enfoque en tecnología que ha experimentado un crecimiento tremendo en la última década. Para evaluar su potencial, Harry examina, incluyendo el ratio de gastos, CAGR, ratio de pago y tasas de crecimiento, junto con detalles sobre las empresas dentro del ETF. VGT tiene un ratio de gastos del 0,8 que es relativamente bajo. Su concentración en acciones tecnológicas de alto crecimiento durante los últimos 10 años, BTT ha entregado un rendimiento espectacular, tan impresionante para ti también
una tasa de crecimiento de alrededor del 18%. Este fuerte desempeño se atribuye al explosivo crecimiento del sector tecnológico, el cual ha sido un impulsor significativo de los rendimientos del mercado. El rendimiento actual de dividendos del ETF es de aproximadamente 0.75%, reflejando su enfoque en la tasa de crecimiento en lugar de los ingresos. El fondo tiene acciones de las principales empresas tecnológicas, asegurando que la inversión de Harry esté diversificada en toda la industria. Algunas de las principales participaciones incluyen Apple Inc., Corporación Microsoft y Nvidia Corporación. Apple, por ejemplo, tiene una capitalización de más de 2,7 billones de dólares y ofrece un rendimiento por dividendo del 0.6% con una tasa de pago del 16%. Microsoft, otra gran participación, tiene una capitalización de mercado superior a 2,4 billones de dólares. 5 trillones de dólares y ofrece un rendimiento de dividendos del 0.8% con una tasa de pago del 28%. Conocida por sus unidades avanzadas de procesamiento gráfico, tiene una capitalización de mercado de alrededor de 1 billón de dólares y un rendimiento de dividendos de 0.5%. 4% con una proporción de pago del 5%. Estas empresas han demostrado consistentemente ser robustas. Crecimiento de ingresos impulsado por la innovación y el liderazgo en el mercado. Si Harry invierte $100,000 en BGT, puede esperar un crecimiento sustancial con el tiempo, asumiendo la caja histórica. Después, en un año, su inversión podría crecer aproximadamente a $118,000. Manteniéndola durante 5 años, su inversión podría alcanzar alrededor de $226,000 en 10 años. 10 años, la inversión podría crecer a unos $520,000. $100,000 después de 20 años, la inversión podría expandirse a aproximadamente $2 millones. $1,700,000 si ayuda a... En 30 años, pues sus $100,000 podrían crecer potencialmente a $14,040,000, aprovechando el poder de la capitalización y la alta tasa de crecimiento del sector tecnológico. La tasa de crecimiento anualizada y la reinversión de los dividendos son factores clave para maximizar retornos. BGT es... La tasa de crecimiento durante la última década subraya el potencial de las inversiones tecnológicas. Aunque el rendimiento por dividendos es relativamente bajo, la reinversión de estos dividendos puede aumentar. Atributo y contribuyen a la mejora general del rendimiento. Las tasas de pago de las participaciones de EGT indican una preferencia por reinvertir las ganancias en el crecimiento en iniciativas que se alinean con la naturaleza de alto crecimiento del décimo sector. En general, Harry ve a EGT como un vehículo poderoso para lograr un crecimiento a largo plazo. Bajo índice de gastos, un rendimiento histórico sobresaliente y una cartera de empresas tecnológicas de alta calidad hacen a WeHead. BGT es una opción atractiva para inversores enfocados en el crecimiento. Al mantener BGT a largo plazo, Harry puede aprovechar los beneficios duales del capital. Apreciación e innovación tecnológica, posicionando su inversión de $100,000 para un crecimiento sustancial en valor del futuro. VO, el ETF de Vanguard S&P 500. Harry, un inversionista que busca una exposición amplia al mercado, está considerando el VO, el ETF de Vanguard S&P 500 para portafolio. VO sigue el índice S&P 500, ofreciendo exposición a 500 de las empresas más grandes de Estados Unidos. Para entender su potencial, Harry examina métricas clave como el ratio de gastos, CAC pago, tasa de crecimiento del ratio y las empresas incluidas en ETF. VO cuenta con un índice de gastos extremadamente bajo de solo 0,05%. 3%, lo que lo convierte en una opción muy rentable para los inversores. En la última década, VO ha entregado una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente 10%, reflejando el crecimiento del mercado de valores de Estados Unidos. El rendimiento actual por dividendo del ETF es aproximadamente 1.5%, representando un crecimiento modesto pero constante. Corriente de ingresos. El fondo posee acciones de diversos sectores, asegurando una cobertura completa del mercado. Algunas de las principales participaciones incluyen Apple Inc., Microsoft Corporation y Amazon.com. Apple, con una capitalización de mercado de más de $2.7 billones, ofrece un rendimiento de dividendos del 0.6% y una tasa de pago del 16%. Microsoft, otra participación significativa, tiene una capitalización de mercado superando los $2.5 trillones y proporciona un rendimiento por dividendo de 0.8% con una tasa de pago del 28%. $1.4 billones no paga dividendos, reflejando su enfoque en reinvertir las ganancias para el crecimiento. Estas empresas han demostrado un robusto crecimiento de ingresos y dominancia en el mercado, contribuyendo a la fortaleza de VO. Rendimiento. Si Harry invierte $100,000 en VW, puede esperar que su inversión crezca significativamente con el tiempo. Asumiendo la tasa de crecimiento anual compuesta histórica, después de un año su inversión podría crecer aproximadamente a $110,000, manteniéndola por... En 5 años su inversión podría llegar a alrededor de $161,000. 10 años, la inversión podría crecer hasta unos $259,000. Después de 20 años, la inversión de Harry podría expandirse a $1.5 billones, aproximadamente $872,000. Si se mantiene durante 30 años, sus $100,000 podrían potencialmente crecer hasta $1 millón. Impresionantes, $1,744,000 aprovechan el poder del interés compuesto y el general crecimiento del S&P 500. La tasa de crecimiento anualizada y la reinversión de dividendos son factores cruciales para maximizar el crecimiento del S&P 500. El rendimiento de EWL en la última década destaca la estabilidad y el potencial de crecimiento de invertir en mercados amplios. Índice y los ratios de pago de las tenencias de VO indican un equilibrio saludable entre retorno y pérdida. Generar ingresos a los accionistas y retener beneficios para el crecimiento. A Harry le gusta que VO se enfoque en empresas grandes, bien establecidas y con finanzas sólidas. La cartera de ETF incluye negocios con una cuota de mercado significativa, flujo de efectivos sólidos y un historial de activos estables. Ganancias. El enfoque en los líderes del mercado proporciona una base sólida tanto para los ingresos como para la apreciación del capital. En general, Harry ve a VO como una opción viable para una exposición balanceada en el mercado estadounidense. La combinación de una relación de gastos muy baja, un fuerte rendimiento histórico y una cartera diversificada de empresas de alta calidad, bajo una opción atractiva para una inversión a largo plazo. Al mantener VO por un largo plazo, Harry podría beneficiarse. Y crecimiento constante, convirtiendo su inversión de $100,000 en la base de su futuro financiero. CHD, ingresos estables con riesgo gestionado. Harry considera que CHD es el US Dividend Equity ETF por sus altos rendimientos de dividendos y su ingreso constante. Si bien CHD ha tenido un desempeño confiable, no está exento de riesgos. El riesgo principal es la volatilidad del mercado.
particularmente en las recesiones económicas, cuando las acciones que pagan dividendos pueden sufrir el mercado en general. Sin embargo, se recuperó rápidamente cuando los mercados repuntaron. El enfoque del SSHD en compañías con alto rendimiento de dividendos significa está algo aislado de los movimientos extremos del mercado. Dado que estas empresas tienden a ser más establecidas y financieramente estables, los riesgos específicos del sector pueden afectar el rendimiento. Por ejemplo, el HTC. Exposición significativa a los sectores financieros y de bienes de consumo significa que podría verse afectado por cambios en las tasas de interés y el gasto del consumidor. Patrón. Actualmente la incertidumbre económica y las fluctuaciones de las tasas de interés representan riesgos potenciales para el rendimiento de CHD. A pesar de estos riesgos, la volatilidad de CHD generalmente ha sido menor en comparación con los mercados más amplios. Índices del mercado. Durante la última década, la estandarización anual del SHD desviación. Una medida de volatilidad ha sido alrededor del 13% comparado con el 15% para el S&P 500. Diversificación de ETS en múltiples sectores y pagos de dividendos de alta calidad. Las empresas que pagan proveen un colchón contra la turbulencia del mercado. Los inversores como Harry deben estar conscientes de estos riesgos y pueden sentirse tranquilos con el historial de CHD. Estabilidad e ingresos constantes, lo que lo convierte en una opción adecuada para aquellos que buscan un riesgo gestionado y rendimientos constantes. Alto crecimiento con alta volatilidad. Alto crecimiento, pero viene con una volatilidad significativa. El sector tecnológico es inherentemente volátil debido a la rápida innovación, el escrutinio regulatorio y el marketing. Competencia. O sea, en la última década, Brigitte ha visto un notable crecimiento, pero no sin oscilaciones de precios sustanciales. Durante la crisis financiera del año 2008, las acciones tecnológicas y WTC disminuyó aproximadamente un 40%. De manera similar, en 2020, durante la pandemia de COVID-19, BGT cayó un 27% antes de Mindustry, recuperándose fuertemente. La concentración de BGT en un solo sector aumenta su sensibilidad a las especificidades tecnológicas. Riesgos específicos. Las acciones regulatorias, como investigaciones antimonopolio y leyes de privacidad de datos, pueden reducir significativamente tus posibilidades de ser descubierto, lo que puede impactar participaciones importantes como Apple y Microsoft. Amazon. Además, el sentimiento del mercado cambia rápidamente en la industria tecnológica, causando una volatilidad sustancial en los precios, recientes tensiones geopolíticas, interrupciones en la cadena de suministro, mientras que también introdujo riesgos adicionales. A pesar de estos desafíos, el crecimiento a largo plazo de BGT, la trayectoria sigue siendo convincente. La exposición del ETF a empresas innovadoras y líderes del mercado lo posiciona para ganancias sustanciales, aunque los inversores deben estar preparados para periodos de mayor volatilidad. La desviación estándar anualizada de BGT en la última década ha sido alrededor del 17% más alta. En el mercado en general, Harris debe reconocer que, aunque BGT ofrece un crecimiento significativo, potencial de crecimiento requiere una mayor tolerancia al riesgo y una inversión a largo plazo. Horizonte para enfrentar las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Situaciones. BW, exposición al mercado amplio con moderado. Volatilidad. Volatilidad. Como un ETF que sigue el índice S&P 500, BBO incluye 500 de las empresas más grandes de Estados Unidos. Empresas que brindan exposición diversificada a varios sectores. Históricamente, BOO ha mostrado una volatilidad moderada en comparación con los específicos del sector ETFs, convirtiéndolo en un básico para muchos inversores. La amplia diversificación de BBO reduce el impacto de los riesgos específicos de sectores, sin embargo, no está inmune a los eventos de todo el mercado. Durante la crisis financiera de 2008, BBO experimentó una caída de alrededor del 36%, 100% reflejando la caída general del mercado. En la pandemia del COVID-19 de 2020, BBO cayó aproximadamente un 34%, pero se recuperó posteriormente con el mercado. Se recuperó. Actualmente, BBO enfrenta riesgos de incertidumbre económica como la inflación, las tasas de interés, los cambios y las tensiones geopolíticas. Aunque estos factores pueden causar volatilidad a corto plazo, BBO rendimiento a largo plazo. Mantenerse fuerte. La devaluación estándar anualizada de BO en la última década ha sido alrededor de 12%, indicando una volatilidad moderada. Utilidad comparada con mercado en general, el bajo ratio de gastos del ETF y su cartera diversificada ayudan a mitigar algunos riesgos, lo que lo convierte en una opción confiable para inversores como Harry, que buscan una exposición equilibrada al mercado estadounidense con un riesgo. Entendemos que la volatilidad moderna de BO es un sacrificio para tener una exposición amplia al mercado. Al invertir en BO, él puede lograr crecimiento constante mientras se gestiona el riesgo a través de la diversificación, lo que lo convierte en una base sólida para su estrategia de inversión a largo plazo. ¿Cuál es el adecuado para ti? Dan está en ¿qué camino tomar? Inversión. Como CHD, BGT o BWO, cada ETF ofrece un viaje único con sus propias vueltas y giros, prometiendo diferentes recompensas y desafíos. Sumérgete en los entregables de Harry y explora esas opciones en un escenario dramático de la vida real. Harry siempre ha valorado un ingreso constante. Imagínalo, un ingeniero jubilado disfrutando su café matutino y leyendo sobre las fuentes de ingresos fiables de CHD. WTI de dividendos de Estados Unidos, de Schwab y los CHD. Se enfoca en empresas con altos rendimientos de dividendos y recibe una visión de estabilidad financiera. Recuerda los primeros días de la pandemia de COVID-19, cuando el mercado se desplomó y el valor de SDHD cayó un 30%, pero como un marinero experimentado en una tormenta, SDHD resistió la tempestad y recuperación. Esta resiliencia, junto con sus dividendos constantes, pinta un cuadro de principios comunes. Predictibilidad. Harry imagina sus fondos para la jubilación creciendo de manera constante, proporcionando una fuente confiable. Vence, mientras él... En otro día, Shrisai habla sobre los rápidos avances en tecnología, imaginándose a sí mismo como parte de la revolución tecnológica. Contaminación.
Entra El WIGT. Vanguard Information and Technology ETF. Harry Lee sobre su increíble crecimiento y siente una descarga de adrenalina. Invertir en VGT significa surfear la ola de innovación con gigantes como Apple y Microsoft. Recuerda, las caídas que quitan el aliento durante la crisis financiera y la pandemia de 2020, cuando VGT se desplomó un 40% y un 27% respectivamente, pero para Harry la emoción de potencialmente convertir $100,000 en una fortuna es exhilarante. Imagina las recompensas de tomar un viaje de alto riesgo y alta recompensa. Los picos son tan dramáticos como los valles. Luego está VIO, el ETF de Vanguard S&P 500, que representa el Camino de crecimiento equilibrado. A Harry Berdoble. continuación, un desglose confiable de sus inversiones. constante, confiable y siempre llevándolo a su destino. Con VIO, Harry imagina una exposición amplia al mercado donde espera que su cartera de inversión crezca por $1.5 billones. La inversión está distribuida en 500 de las empresas más grandes de Estados Unidos. Recuerda los momentos difíciles como la caída del 37% durante el año 2000 y en una crisis financiera de ayuda, pero también miembros como Volkswagen. Se recuperó y siguió subiendo. Bo ofrece un camino de riesgo moderado con la promesa de un crecimiento constante a largo plazo. Harry gestiona su cartera creciendo de manera constante, beneficiándose de la salud general de la economía estadounidense. La elección de Harry entre SDHD, Bo y SDHD es invertir en Bo. Bo es uno de los 10 mejores del mundo. VGT Inversiero no se trata solo de números. Se trata de, en su futuro financiero, SCHI ofrece la estabilidad de la ingresos. VGT proporciona la emoción de altos crecimiento y VO ofrece una exposición balanceada con riesgo moderado. Cada camino tiene su propia historia, su propio potencial para drama y éxito. La decisión de Harry moldeará su viaje financiero. Metas, tolerancia a la riqueza y sueños. ¿Cuál camino elegirá? La respuesta está en dónde ve su futuro. Desarrollándose, Harry está en una encrucijada en su camino financiero, al igual que tú. La estabilidad de CHD, el emocionante crecimiento de VGT o la exposición equilibrada o BO, cada camino ofrece una oportunidad única para dar forma a tu futuro financiero. Futuro, el reloj está corriendo. Evalúa tus objetivos, tu tolerancia al riesgo e imagina tu éxito a largo plazo. Toma el control ahora, no esperes a mañana, profundiza e investiga a fondo y toma una decisión que esté alineada contigo. Sueños, suscríbete a nuestro canal para más información y da el primer paso hacia tu futuro de inversión hoy. Tu destino financiero está en tus manos. Actúa ahora.